está. Ya estamos. Ya estamos en vivo otra vez. Ok, como les decía, vamos a hablar un poquito acerca de la articulación temporomandibular y vamos a ver algunos aspectos de cómo evaluarla para detectar ciertos problemitas que puedan estar ocurriendo ahí, ¿sale? Entonces, este asunto es sencillo. Como su nombre lo dice, Es fácil. fácil. Es algo aquí. Es fácil, todos deberían saberlo. Sí, me levanto y digo, ¿cómo estará mi articulación temporomandibular? Sí, o sea, es algo de todos los días. Es una de las articulaciones que más se ocupan, todos los días hablan, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, articulación temporomandibular va a ser una articulación entre el hueso temporal y el hueso de la mandíbula. Aunque para su estudio, así viene. ¿Es así o no es así? Sí. Correcto. Sí. Entonces, tenemos, yo le pedí al licenciado Najavi que hoy trajera un cráneo, no lo quiso conseguir. Aquí lo tenemos. Chingada. Pero lo que pasa es que ¿Qué va a sacar? un cráneo. Ah, ¿Un cráneo te sirve? no. Despreció mi cráneo, no sé si se ve en la No se ve. televisión. Sí se ve. Ahí está. Es que apenas va a salir. Va retrasado, ¿no? No sé. Va retrasado La licenciada. Qué bueno que no estoy en la cámara. ¿Ya estamos? Entonces, es una articulación, se dice que es bicondilia doble. Cuando vemos la forma de la mandíbula, tiene una forma ovoide, se parece un baloncito de fútbol americano, y para que pueda articular la mandíbula con la fosa del temporal, necesitamos la ayuda de un cartílago articular, que es el que nos va a hacer congruentes dos zonas que pues en este caso no lo son, ¿no? Para que pueda tener el desplazamiento. Ahora, estos huesitos van a ir unidos a través de ligamentos. Tenemos, por ejemplo, el ligamento temporomandibular, tenemos el ligamento, ¿qué es? Algo de lateral, eso búsquenlo porque no viene a eso. Sí, claro. No viene a eso, venimos a hacer la valoración. Y bueno, tenemos que recordar que es una articulación sinovial. Entonces, algo importante también de este asunto es el hecho de poder trabajar o tener ese trabajo con los dentistas, con los odontólogos, porque hay veces que el paciente va a una consulta con su dentista y como los tienen ahí todo el tiempo con la boca abierta, los ligamentos pueden verse afectados y ahí es donde necesitamos que vengan a terapia para que podamos ayudarles en ese sentido, ¿sale? Nosotros nos basamos en un mapa, no sé si puedas acercarte a ti, camarógrafo, por favor. Nos basamos en un mapa del dolor de Mariano Rocabado. Mariano Lombardo. ¿Vale? Este es nuestro mapa del dolor que nos va a guiar en el proceso de valoración de la articulación temporomandibular, ¿sale? Por eso no contestabas anoche, porque estabas haciendo tus colores, fuiste a conseguir... No, tengo mis crayolas de la prepa. Entonces... Crayolas, en la prepa. Y de la prepa. Las maneras las ocupas en el kindergarten, ¿no? Dale, explica ya. Sí, bueno, ok. Entonces, aquí en este mapita nos dice qué zonas son las que vamos a explorar al momento de buscar algún detalle en la articulación. Aquí en el número 1, el número 2, el 5 y el 6 son las sinoviales que tenemos en la articulación. El número 4 es el ligamento temporomandibular. El número 3 es el ligamento lateral. La zona número 8 es la zona retrodiscal. Este es el disco, el que les decía que nos va a ayudar para al momento de hacer el desplazamiento de la mandíbula y a poder unir estas zonas, ¿no? Cuando la mandíbula se abre, el disco se desplaza y es ahí donde nos ayuda en este sentido. ¿Ya? Ahora, eso vamos a ver. Gracias. ¡Producción! Por favor. Vete. Entonces, no sé si se ve. Dime, ¿se ve? Es que no estoy...
Un poquito. Bueno, la zona del medio del disco, la literatura nos dice que no es una zona que esté inervada y no está vascularizada, por eso es asensible o insensible, ¿cómo se dice? ¿No? Es asensible. Que no siente, es asensible. Es asensible al dolor. La zona posterior, esa sí está inervada y es la que nos genera dolor al momento de... Gírale, A ver, sí, que se hagan las medallas. Que se hagan las medallas de Najavi. son nuestras medallas de campeonato mundial de lucha libre. Como si las corriera, se las regalan. Ay, eso me hice. Vaya, el temblor, compréndanos. Ahí me va a soltar el teléfono, se va a caer. Se va a caer. Ahí está. Dale. ¿Vale? Entonces, estos problemas mandibulares van a estar asociados a otro tipo de detalles. Por ejemplo, al momento... Es el temblor. Es el temblor. Ay, sí, no, ya dale. Ahí no se va a mover. ¿Ya no se va a mover? Ya no se va a mover, tú dale. Ok. Va a estar asociado a otro tipo de padecimientos, como son el bruxismo. Dicen por ahí que el hecho de que uno haga muchos corajes también te va a tener un problema ahí porque aprietas, ¿no? Tiene, por la tensión. Exacto, tiene un componente emocional. ¿Qué pasa cuando te enojas? Pues te aprietas todo, ¿no? Y la mandíbula se ve estresada, pues al ser una articulación pequeña, ¿vale? Entonces, Más fuerte. más fuerte. ¿Por qué está? No está muy retrasado, ¿no? No, porque ojalá saliera la imagen, mira, las puedes ver. Ahí está. Sale. Entonces, algunos de los problemas que vamos a tener, Para que se vea. algunos de los problemas que vamos a tener es precisamente con este disco articular, que a veces se queda como retraído. Entonces yo supongo que conocen por ahí una persona que cuando come o habla se escucha un clic, un chasquido aquí en la mandíbula, es porque el disco se está quedando en un espacio que no le corresponde y no está regresando a su lugar. También hay maniobras para intentar arreglar eso. Vamos a hacer unas cuantas ahorita, a ver quién nos presta su boca. La jefa. Que sea Najavi, ¿no? No. Que sea licenciado Najavi. Sí, que se vea. Yo creo que somos 3 aquí, bueno, 4. La camarógrafa no tiene voz. Somos 3. Pero ya está con bien. Najavi. También. La diferencia es que no, esta es una democracia, es una monarquía. Le hago una invitación a Vladimir Putin a tomar control de este programa, por favor. Licenciado Najavi es pro Ucrania. Ok, entonces, me gustaría que pudiéramos acostar aquí a una personita para ocupar ese mapita del dolor y ver las zonas que tenemos que toquetear para hacer la evaluación. Una pregunta, ahorita que mencionaste esa parte de que hay personas que abren la mandíbula o cierran y sienten un clic, ¿a qué se debe? Es que cuando uno abre la mandíbula, tenemos los cóndilos, ¿no? Es un tipo de articulación, dice que es de bisagra glingimoide. Entonces también es plana, entonces nos permite hacer desplazamientos, pero el movimiento de la mandíbula al salir de la fosa, tiene que hacer una rotación y luego una traslación. Entonces, ese espacio donde está el cartílago, cuando rota, a veces el cartílago, o sea, el disco articular es jalado, entonces a veces se adelanta antes de que empiece el movimiento de traslación. O sea, cuando empieza la rotación, empieza su traslado. Para cuando llega a esta zona, haga de cuenta que ya se recogió, se remangó. Se amortigüe, digamos. Y es donde, es que no sé cómo es donde hace el momento de salir. Esa es una, es donde suena el chasquido. Hay otra
donde cuando la mandíbula ya va a regresar, que tiene que trasladar y rotar, se quedó atrás. Okay. Entonces cuando vuelve a entrar es donde vuelve a hacer el chasquido y es ahí. ¿Pero se puede quitar? En una etapa temprana sí. Bueno, O sea, si lo veo en la mañana sí puedo quitarlo, no. si lo veo en la Es noche que- ya no. es que se 3 de la mañana. Es que lo dividen por etapas. Viene una etapa temprana, una etapa media, una etapa tardía. Crónica. Exacto. Entonces, cuando es reciente el problema, podemos hacer tracciones de la mandíbula buscando que regrese a su lugar. Aunque por ahí dice también de que tiende a repararse solo. El detalle está en cuando ya no se repara. Que igual tiene mucho que ver, bueno, por la cuestión de la coordinación muscular. Igual la asimetría, porque hay ocasiones que hay ligera asimetría en la mandíbula, y entonces eso igual genera un desequilibrio muscular, y eso influye también en que el disco no se desplace como correctamente, o la falta de fuerza, o al contrario, la tensión que se genera afecta obviamente el movimiento o el desplazamiento, como decía, del disco o el movimiento articular. Aparte que igual hay como bueno, lo mencionan como una en la repitación como un chasquido, pero lo catalogan como en dos, como un chasquido suave o un chasquido duro. El chasquido suave incluso lo mencionan como algo bueno, digamos, que simplemente es cuando el órgano sobrepasan esa apertura como normal, o como luego se llega a pasar cuando están con los dentistas, generan mucha tensión, y esa lo llaman suave porque solamente lo percibe la persona, pero normalmente no es, digamos, como patológica, digamos, o que genere como un problema en general, que se tiende a ya después a recuperar, que se repara solo. Y el chasquido duro ya es cuando hace los movimientos la persona, ya se escucha como bastante fuerte, que ya el terapeuta incluso lo puede escuchar, y ese suele asociar ya a dolor y otras cosas que ya se vuelve como crónico. Es precisamente ahí donde hace presión sobre la parte inervada del cartílago, bueno, del disco articular. Algo también, o sea, parte de lo que mencioné de hacer el trabajo con los dentistas es que aquí tenemos un problema de oclusión al momento de cerrar. Por ejemplo, una amalgama mal aplicada, eso igual va a generar que haya más tensión sobre un lado. Tenemos que valorar ciertos músculos, casi todos son los de la masticación, para poder, si tenemos una contractura, eso también nos va a estar generando tensión y va a hacer que jale, ¿no? Y por ahí vimos otra vez un estudio que hicieron en unas ratas, donde agarraron ratitas y les pusieron un pedazo de amalgama. ¿No había ratitos? No, eran unas ratas hembras. Chiquitas. Les pusieron un pedazo de amalgama en una de las muelitas. Entonces, ya con ese problema de oclusión, o sea, el tema tiene que ver con el problema de la mandíbula y cómo afecta también a las vértebras cervicales. Entonces, ese pequeño cambio en el cierre de la boca de la rata generó problemas de columna. Entonces, le quitan la amalgama, las vuelven a soltar. No me van a decir, ay, ¿dónde las fueron a agarrar? Porque ya la estoy viendo. La soltaron en su cajita. Le hacen la amalgama. Y No me imagino el dentista así tiempo después vuelven a sacar radiografías y se había corregido la desviación de la columna que habían generado. Entonces, bueno, vamos a acostar a alguien y ya vamos a empezar a jugar. A ver, espérame, A ver, porque échale. hay otras dudas. Échale. Dice, ¿qué onda con las personas que sufren bruxismo? Ok, el detalle con el bruxismo es precisamente lo que decíamos al principio. El hecho de estar generando tensión es lo que estresa la mandíbula. Hay algunos ejercicios por ahí que hoy no los vamos a manejar porque no los estudié, pero hay que ser sinceros. Sinceridad ante todo. Ahorita me van a decir, ay, hazlos, no los estudié. Entonces, la parte del bruxismo también, ahí es donde entra lo que decía aquí la jefa. Tiene un poquito que ver ahí con el componente emocional, ¿no? Liberar esa tensión.
Dicen por ahí Los que espasmos es... musculares que se generan, ¿no? No, estás apretando en la noche. De hecho, hay un factor, hay ocasiones que el bruxismo es por un factor psicógeno, junto con los terrores nocturnos. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Se pusieron muy de moda unas plaquitas que utilizan para precisamente evitar el bruxismo, pero se dieron cuenta que realmente no le hace nada. Muerdes la placa. Muerde la placa. Pues igual y sí, porque muerdes algo más blandito que tus dientes, ¿no? O sea, igual y no los despostillas. Pero sí hay que tener cuidado de que te estás literal metiendo a la boca, porque puedes causar más daño de lo que piensas. Ahora, es que aquí habría igual como que hacer justamente esa parte de la valoración o de la historia clínica, ¿no? El identificar qué es lo que está generando esa afectación hacia la articulación temporomandibular, ¿no? En este caso, si es por una cuestión nada más como estructural, sin un componente psicógeno, para de ahí, o sea, el terapeuta físico va a tratar como la sintomatología que esté presentando, pero hay que referirlo, en este caso con el psicólogo o psiquiatra, para poder realmente ayudar a trabajar esa parte que está generando la tensión o la disfunción en la articulación temporomandibular. Claro, ¿no? cuando una persona nos llega refiere dolor, en la parte del cuello o de la mandíbula, lo primero que hacemos es, le revisamos la boca con el fin de ver que... tiene una muela picada. No picada, sino de que criticar. es que hay parámetros que debe tener la dentadura. Entonces es lo que tenemos que revisar. Por ejemplo, que al momento de hacer la oclusión, que las muelas de arriba tienen que sobresalir un poquito. Okay. Entonces hay ciertos parámetros. Hay medidas, hay uno que le dicen el overbite, que es como cierra la parte de enfrente de los dientes. Por ejemplo, las personas que se puso muy de moda que se alinean los dientes y se los cortan para que se vean extremadamente parejitos. No, es que tiene que tener una ligera separación. Eso sería el estándar normal. Dice el libro que tenemos hasta 2 milímetros, que todavía puede estar desplazado y se considera normal. El detalle es cuando ya está la parte de la dentadura superior, cuando hay queda atrás. ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando le revisamos la boquita, si vemos que de un lado Yo estoy bien trompudo. está cerrando, esta es la parte de arriba, ¿no? Está cerrando así, y vamos al otro lado y no está cerrando bien. Tenemos un problema ahí en cuanto al momento de cerrar, que de hecho eso es lo que hacemos cuando acostamos al paciente, le pedimos que abra la boca y observamos cómo se hace el desplazamiento de la mandíbula, y eso también nos da una idea qué es lo que está pasando, si están rotando juntos, si está rotando uno antes que el otro y empieza a desplazar. Entonces eso es lo que tenemos que checar. A veces también lo que les decía de las contracturas, tenemos que revisar, para eso son los guantes, tenemos que meter el dedo en la boca para identificar ciertos músculos que son los que se van a ver más afectados. En este caso, uno de los más importantes es el trigoideo medial, que es el que va a jalar, nos va a ayudar al desplazamiento de la mandíbula, ¿no? Ok, hay más preguntas. Un punto de vista para la hiperalgesia, supongo que es hiperalgesia, en hueso cigomático. Pregunta es, ¿hiperalgesia o alodinia? Porque son cosas diferentes. La alodinia es más una sensación extraña, por así decirlo, pero no es tanto como dolor. Y si es hiperalgesia, recordar que el hueso no duele directamente, son puntos específicos donde duele el hueso. Y segunda, incluso pudiera ser como por irritación nerviosa. Igual podría ser por irritación nerviosa. Tipo, se me fue el nombre. ¿Una neuralgia del trigémino? También tiene una tipo periostitis. O como una periostitis, exactamente, ya que del cigomático dije, ¿verdad? Sí. El cigomático tiene una porción en el temporal y una porción en el malar. Entonces, al ser un hueso pequeñito, sí tendríamos que parte del periósteo, que es la zona sensible del hueso, está lastimada, como dice la jefa. Si es más por origen nervioso o por origen de saber bien cuál es la causal de la lesión o de la hiperalgesia en
en el hueso. Sí, porque esa zona de contractura también en el músculo puede irritar el nervio, y es ahí donde tenemos igual el recorrido del dolor hasta la zona cervical. Otra pregunta, ¿influye la postura de la columna vertebral en esta articulación, esclerosis, desviaciones de la columna, rectificación cervical? Yo pienso que sería al revés, que la mandíbula es la que te va a generar el problema hacia cervical. Si tienes un problema en cervical, el cuerpo va a intentar compensar con la zona dorsal, y es ahí donde vas a empezar es lo que decía la ratita. Bueno, pero sí. sí hay yo sé que sí hay alteraciones o defectos posturales que se correlacionan, sobre todo por la cuestión muscular o cuando hay una proyección o está la cabeza adelantada, y eso incluso se relaciona mucho desde con los pies planos por toda la afectación postural así por las cadenas musculares, ¿no? Entonces el pie plano igual hace que a nivel vertebral tenga, o a nivel de columna tanto torácica, tenga una cifosis. Eso genera como la proyección de la cabeza, hay una modificación en el funcionamiento muscular, y entonces eso igual hace que se genere mayor tensión en esto. Y recordemos que igual el tener la cabeza adelantada pues va a afectar a los músculos suprayoideos e infrayoideos, pues aparte los más grandes, ¿no?, que influyen en el movimiento del cuello. Entonces hay una relación entre los efectos posturales de columna con la articulación temporomandibular. Ya estuvo. ¿Algo más? Sí. Pregúntenle. Hay estudios actuales donde el guarda oclusal provoca más tensión en los músculos de la masticación. Sí, acuérdense que las guardas deben de estar diseñadas para cada persona, no son estandarizadas, y es lo que venimos diciendo. Compra ahí en Walmart, ¿no? Sí, exactamente. Es como las plantillas. Sí, por ejemplo, en lo particular tengo muchas alteraciones bucales. Entonces, como vamos a ver en un momento, que rebotas. Pero, o sea, no son estandarizadas, deben ser personales, y en base a eso va a tener. Va a ser eso, o sea, hay que tener mucho cuidado de lo que decíamos. Una placa no te va a generar tantas ayudas si no está diseñada directamente para tu problema, ¿sale? Más preguntas. ¿El uso de guardas ayuda o contrae la musculatura? Es lo que decíamos, dependiendo de la patología. Es que las guardas están diseñadas para un montón de cosas, ¿no? Bueno, se supone que para un montón de cosas, pero en sí tendríamos que ver cuál es la patología que quieres corregir con las guardas. Por ejemplo, si tienes un bruxismo, hay guardas para bruxismo. Haciendo referencia a eso, me estás diciendo que las plaquitas que venden para bruxismo es nada más para evitar el desgaste entre los dientes. Nada más para eso. Y que incluso tienen que estar hechas a medida. Sí, es que todo lo que literal, todo lo que entra a la boca tiene que estar hecho a medida. Incluso, por ejemplo, una vez cuando ponen la resina o la membrana y que queda más alta, genera más tensión. Entonces, si no está... Cuando ponen la resina, ¿no les ha pasado que van al gimnasio? Dije, no, también, cuando hacen mucha fuerza y cierran para cargar al odontólogo y te dicen, no, pues te ponen como unas barras para mantener la boca abierta y te duermen. Pues hay que tener cuidado, luego te queda trabada la mandíbula. Pero ¿qué fue? Continúa. Sí, que incluso se ha observado también que hay una relación en las lesiones del hombro con la disfunción de la articulación temporomandibular, pero también por cómo interviene, o sea, igual por inserción muscular. Entonces que hay que hacer toda una valoración completa. Sí, y es que al final de cuentas tenemos músculos monoarticulares o poliarticulares, y que mucha de la musculatura del cuello o de los hombros llega a la parte de mandíbula. De hecho, cuando trabajamos, por ejemplo, una parálisis facial o un problema de nervio facial o trigémino, debemos de trabajar todo lo que es la fascia craneal. Muchos problemas de cefaleas o dolores de cabeza o de ese tipo vienen dadas por una tensión a nivel de la fascia craneal y a nivel de las cervicales. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente pregunta. Yo uso guardas y sí contrae feo. Dice, ¿es correcto el error de dedo, error de la causal de la lesión? Chingada. Una duda, ¿qué pasó con la cafetera? No sé, no hay café. ¿Sí hay? Sí, pero pues por culpa de alguien tuvimos que ir a la farmacia porque nos avisa la mera hora que necesita guante. Pero bueno, no voy a decir nada al respecto. Yo tengo una duda, Nick. Usted que trabaja con
boxeadores, bueno, aparte, con boxeadores, no ha visto o no le han platicado, no le han llegado boxeadores con problemas en la articulación temporomandibular. Sí, por los traumatismos directos. Pero te diré que, por ejemplo, los protectores bucales, lo que hacemos con muchos de nuestros boxeadores es mandarlos con una odontóloga que hace los protectores bucales a diseño de cada deportista, ¿no? Hay unos que ya te venden de manera comercial para el box, entonces ya nada más te los pones y se acabó el problema, ¿no? Pero lo que precisamente para evitar ese tipo de alteraciones, los protectores bucales que utilizan nuestros boxeadores se mandan a hacer con una odontóloga para que les haga les tome la placa, no sé cómo se llama, el molde. Para que les tome el molde y el protector bucal sea diseñado para el tamaño tanto de los dientes como de toda la estructura bucal. ¿Por qué? Porque muchas veces o son muy grandes y lastiman la parte de los frenillos o la parte de la parte posterior de la boca, entonces sí, hay que tener mucho cuidado. La verdad es que cualquier deportista o muchos que van al gimnasio o cargan pesado, al cargar tienden a cerrar muy fuerte los dientes y eso puede provocar una lesión. Continuamos. Hay más preguntas, pero vamos a actualizar esta cosa. Bruxismo. Buenos días. Buenos días. Raimundo, estilomandibular y esfenomandibular. Supongo que eran las articulaciones que buscabas. Los ligamentos. Porque me traes más notas que yo. Aparte, sí, yo dije, voy a estudiar. A mí me dijeron, vamos a platicar un poquito. Bueno. Pero aquí sí hicieron su tarea, no manches. Una pregunta, mi hijo de 6 años empezó a usar plantillas para corregir el pie plano. Liliana, te fuiste muy al extremo, pero vamos a contestar tu pregunta porque siempre estás pendiente estamos hablando de la boca, pero como ya dijeron que sí tiene relación. Una pregunta, mi hijo de 6 años empezó a usar plantillas para corregir pie plano. El traumatólogo la coloca cada cierto tiempo dependiendo del avance. Sin embargo, noté que también empezó a rechinar los dientes al dormir, apenas empezó a mudar. ¿Qué recomienda? Llevarlo con un odontólogo. Si apenas empezó a mudar los dientes, a la hora de los que salen tienen muchas alteraciones y muchas comezones y muchos estímulos, mucha sensibilidad, entonces probablemente sea por eso, no te preocupes. Sí tiene que ver la postura con algunas alteraciones a nivel bucal, pero no tiene que ver la plantilla con eso. También me interesaría checar bien o poner mucha atención para qué son las plantillas, cómo son y si están diseñadas para tu bebé. Y si está haciendo ejercicio, porque la plantilla nada más no le va a levantar. Sí, hay que ponerle ejercicios. Pero ahora sí, ¿qué prosigue, señor? Vamos a acostar a alguien para ocupar el mapita que con tanto esfuerzo hice y que ya dobló para ver qué zonas son las que tenemos que evaluar, esperemos. ¿Vas a hacer? No, que sea bajado. No lo voy a hacer yo, así que apúrese, jefa. Súbase. ¿Vas a necesitar que esté en plano o que esté elevado para que vaya por una cuña? No, acá sí en plano. Ni idea, ¿verdad? ¿De qué me está hablando? Tengo que pagar. Espérense un segundo. La valoración del paciente, tenemos que evaluar, precisamente para eso es el mapa, evaluar las zonas en las que puede haber dolor. Entonces, ¿puedes cerrar para que no se... ¡Producción! Entonces, le pedimos al paciente que abra ligeramente la boca, abre un poquito ligeramente. Por eso también es lo que mencionaba ya hace rato, hay muy poco control motor en la zona de la mandíbula y es parte de los ejercicios que se dejan. Eso va a pasar con el paciente. Eso va a pasar con el paciente. Abrimos un poquito. Entonces, tenemos que ubicar la zona de la articulación, por ejemplo, al momento de que ella abre un poquito. Pues ponte las dos guantes. No, todavía no lo voy a meter, nada más estoy agarrando aquí su carita. Desperdiciando equipo. ¿Qué no va a meter también su dedo? No. Guacal. Y así se contamina un guante, ¿vieron? En esta vida no se pudo, ¿no? Como las moras que grabaron su TikTok quitadas de sonido de compromiso. Conozco algunas.
También conozco algunos que dijeron, no, me voy a casar próximo año. No lo moleste, ya se fue. No lo moleste. Ajá, no quiero decir quién es, pero su nombre queda con alguien que se llama Gandhi. Entonces, pedimos que abra ligeramente la boca, abre un poquitito. Eso ya nos va a dar apertura de la mandíbula y es donde vamos a ir a valorar la primera sinovial, la que es la anterior inferior, ¿no? Entonces, tocamos, abre un poquitito, se mantiene abierta la boca. Tocamos y le preguntamos al paciente si hay dolor. Obviamente no va a poder hablar, entonces antes de eso le vamos a pedir que pues, nos levante un bracito para confirmar si hay dolor. ¿Hay dolor? Ok. Nos pasamos al número 2. Igual, presionamos. ¿Hay dolor? Ok. Nos vamos al número 3, que es el ligamento, ¿qué? De cabeza colaterolateral. Igual, el desplazamiento tiene que ser arriba abajo. ¿Hay molestia? Nada. Nos vamos al 4, al temporomandibular. Igual, se le pregunta lo mismo, si al momento de presionar la zona existe dolor. Obviamente la jefa es casi perfecta, pues nos va a decir que no. ¿Ok? Entonces, una vez habiendo valorado todos los numeritos del mapita, ahí es donde entra el hecho de valorar cómo se abre la boca. Nosotros posicionamos al paciente y le vamos a pedir que abra la boca. Vas a abrirla toda hasta donde puedas. ¿Sale? Cerramos otra vez. Aquí es lo que le decía. La jefa tiene desviado grave así de arriba. A ver si se puede ver. Vamos a abrir lo más despacio que puedas, pero ábrela toda. ¿Vio? Clarísimo. Cerramos otra vez. Su mandíbula sale así. Completa. Cuando empieza a entrar, es lo que le decía. En el caso de ella, un lado está rotando mientras que el otro empieza el desplazamiento. ¿No se dice rompido? No, rotando. Abrimos. Cerramos. Entra primero, al momento de cerrar, entra primero este lado y al final este. Ok, bueno, vamos a pedir al paciente, voy a ver tus dientitos, ¿sale? Así cerraditos. Algo que tenemos que valorar también es esto, que la línea media de los dientes coincida con la de abajo. Ahí, por ejemplo, mire, ya se ve dónde anda su línea media y dónde está la de aquí arriba. ¿Ya lo veo? Eso también tenemos que checar. Voy a meter tantito mi dedito. Vamos a pedir que cierre otra vez. Es donde revisamos, gira tantito para que te vea la cámara. Es donde tenemos que revisar que la dentadura superior quede en esa posición con respecto a los dientes de abajo, ¿no? Vale. Ahora, cuando ya checamos todo esto, tenemos también que hacer la valoración de los músculos que les decía. Acá puedes abrir tantito, cierra. ¡Muérdalo! No va a morder. Entonces intentamos llegar a la parte de hasta atrás para poder empezar a palpar los músculos, ¿sale? Sí se siente cierta, ¿cómo explicarlo? Tensión. Como una ligera presión, ¿no? al momento que yo le hago, pero cuando tenemos un problema en el músculo les duele, o sea, tantito los presionas y les duele. Por ejemplo, aquí lo estoy tocando de ella, se siente un poquito tenso, molesta. Entonces tenemos que trabajarlo para que se pueda relajar y así liberar el movimiento también de la mandíbula. Algo importante al momento de hacer la valoración es medir cuánto abre toda la boquita. Aquí se toma la medida del espacio de la apertura. Una vez que se trabaja, se vuelve a tomar la medida y siempre debe haber más, que es lo que vamos a intentar ahorita, ¿cierto? ¿Y se trabaja de manera bilateral? Sí. Ok. Oye, ¿qué estás haciendo?
Estoy estirando el músculo que dije que sentía. Tenemos que revisar, por ejemplo, los músculos de la masticación que decíamos hace rato. Bucinador, macetero, cigomático, el trigoideo. Bueno, y hay unos músculos también en la base de los rayoideos que tenemos que revisar, que son el genioideo, el meloideo. Tenemos que hacerle igual, ahorita lo vamos a presionar a ver si le causa molestia. Alguno va a tener molestia porque pues el hecho de que ella abra, a ver, cerramos, el hecho de que su mandíbula se desvíe, pues ya hay una bronca por ahí. En pasito. Para, es lo que hablamos otra vez, ver todo el estímulo que se pueda dar. Se lo siente más duro, que molesta más. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estoy intentando alcanzar el trigoideo. Estamos hasta allá. Y es donde, hasta el fondo está mi dedito. Ahí miren, en esa, hasta el fondo. Este lo tenemos. Tú pide y se te dará. Arriba para que se vea. Ahí está. Hasta Sí allá. sé, pasé con 10 matemáticas. Del cuello de la mandíbula, pero no es un músculo que solamos trabajar tan seguido, por eso es necesario también estirarlos. Vamos a ver otra ¿Y vez. esto que haces es terapia manual? Es terapia manual. Ok. Ahí por ejemplo, cierra. Ahí por ejemplo, igual ya se siente el tope. Tomamos y jalamos. Y se va sintiendo más tranquilo. ¿Qué tal? ¿Molesta menos? Esto que voy a hacer ahorita se va a ver chistoso. Qué bueno que no lo estás haciendo, Eva. Como tenemos que estirar toda la boca, entonces también tenemos que tomar el labio y lo estiramos. Sí, se ve muy chistoso, ¿verdad? Sí, y yo casi no los veo cuando estoy haciendo esto porque me da risa. Por eso, así como ahorita, ¿ves? Estoy yendo para otro lado para que no me gane. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que ya estiramos lo suficiente? Cuando ya está trompudo. Cuando no, mire. ¿Has visto esos negritos de Warner Bros? No vas a quedar trompuda, al contrario. Va a parecer que te pusimos ahí. No te metas Botox. Botox. Hace terapia Que manual. estire la boca, ¿no? Nos vamos a dar O sea que cuando los ves y veo que les arrancan los de la mordida, hijo, no es para eso. Después Para liberar. lo exageraron, ¿no? Se pasaron. Eso es lo importante de estudiar. Exactamente. Mira, Raimundo dice, estaría bueno ver por qué le pusieron la plantilla. Me han llegado pacientes por dismetría pélvica y trabajo con sus compensaciones, pero en niños sus signos y síntomas es dormir boca abierta, babear, roncar, rechinar los dientes, ojeras de la nada en los ojos, supongo que sí, alteraciones del sueño. Tenemos que valorar su postura ¿Ojeras? en los ojos. ¿No se cayó el chamaco y es signo del mapache? Tiene fractura ahí en la base del signo del pacheco. Seguramente tu paciente estaba pacheco, por eso rechina los dientes, estaba babeando porque ya le dio el bajón. Dice, tenemos que valorar postura porque luego tienen los hombros y cuellos anteriorizados y cuando toman esta posición son respiradores bucales. Luego, si el niño tiene una alteración en la columna, más lo va a hacer, pero a 6 años ya puede iniciar su tratamiento de odontología, pero los niños es mucho ejercicio terapéutico. Sí, Raimundo, o sea, nos menciona Liliana que tiene pie plano. Es lo que, mira, ahorita apenas empecé a jugar un ratito. Abre la boca. ¿Se ve la diferencia de cuánto más abre? Sí, enorme, como de 20 centímetros. Como de, otro poco hasta aquí. Con vida soy leyenda. Sí. Como la momia cuando saca, ¡ay! El chingón. No, caja, ahorita se va a poder comer toda la concha de un bocado. ¡Esa madre casi nos traga! Cerramos. Un hoyo. Espérenme, estoy intentando ver cuál está saliendo primero. ¿Ya? Abrimos. Despacio, cerramos. Pero siento que el movimiento ahora lo hace más. Es que está jalando más. Abrimos.
Aquí se siente cuando sale al final, tratando al final. Ok. Vamos a hacer una pequeña tracción, ¿sale? Aquí la globalidad del tratamiento, Raimundo, es lo más importante. Sí, alficales vienen desde una mala marcha, mala postura o una mala técnica, sí que hay que tener mucho en cuenta. Podemos valorar tipo de deglución, frenillo, garganta, porque me ha llegado con deglución. Sí, pero por ejemplo, ahí hay que ser muy específicos o tener la capacitación o la certificación en alteraciones de deglución. El aplicar técnicas como el Vital Steam, que tienes que estar certificado para poder hacerlo, es muy importante. En terapia manual igual, no cualquiera puede aplicar terapia manual, tienes que estar certificado, tener el diplomado de terapia manual para poder realizar este tipo de técnicas, porque si no lo haces de esa manera vas a generar más daño del que podemos apoyar. ¿Abrimos? Es por ejemplo lo que nos decía Heber cuando habló de punción seca. Conozco a muchos terapeutas que les encanta hacer punción o hacer terapias invasivas cuando realmente no lo son o no son necesarias, que nada más lo hacen porque es fácil, es bonito o les agradó ese tipo de técnicas y se quisieron casar con ellas. No todo es punción. ¿Cerramos? Cierra completo. Es música ambiental. Ahorita, por ejemplo, después de que ya tallé con el índice, ya me permite meter pulgar, entonces eso también me dice de que los músculos ya se están relajando, se están liberando. ¿Alguna contraindicación de este tipo de técnicas? Precauciones, contraindicaciones e indicaciones. Las 11. Estoy pensando, porque no... Porque no estudié. No, Pudiera ser incluso por la manipulación, las personas que les hacen, que tienen placas o tienen implantes incluso también dentales y eso, porque sí puede ser muy molesto, se les puede generar inflamación y se les puede afectar su tratamiento. Entonces ahí hay que tener mucho contacto con el odontólogo también. Pero de ahí en fuera... Una neuralgia del trigémino, que tienen hipersensibilidad en esa zona y manipularlo así le va a levantar el dolor como no tienes idea. ¿Puede ser? Pero es que a veces el músculo es el que lo está generando. Pudieran ser las técnicas muy más sutiles, o fuertes, como precaución entonces. Habría que hacerlo a consideración del paciente. Infecciones, sí. Sí, pues infecciones sí, eso es, no se puede hacer nada, o sea, ¿abrimos? Sí, porque si es el músculo que está generando la presión sobre el nervio y lo está irritando, tenemos que soltarlo para que deje de molestar. Para pacientes con labio paladar hendido, ¿funcionaría este tipo de técnicas? Uy, no sé, yo no lo he hecho. Supongo que sí. A ver una parte. Pero allí es para otra cosa. Pues sí, pero recuerde que puede se generar trabaja. alteraciones de tanto de la deglución, lenguaje y todo esto, y digo que ha de ayudar. Igual se tiene que hacer una valoración de qué es lo que se quiere lograr o en qué etapa está, si es antes de que realicen la cirugía, si es que le realizan cirugía después o cuando tienen las placas igual para cuando tienen paladar hendido. Sí, yo para paladar nunca lo he hecho, o al menos no me lo enseñaron, porque también por lo mismo no. Voy a presionar. Si tiene prótesis bucales móviles, ¿se retira la prótesis o se hace con ella? No, pues se retira, que no haya... Híjole, bueno, al momento de hacer la evaluación, se supone que la prótesis, si está bien hecha, debería cerrar todo bien, ¿no? Debería darnos Bueno, decía por ahí que si le faltan 6 piezas dentales o más, es donde ya también vamos a generar un problema, precisamente por cómo va a cerrar, ¿no? La mala oclusión. Entonces, no me ha tocado hacerlo con un paciente con prótesis dental, pero ahorita que lo están preguntando, ya pensándole, al momento de hacer la valoración, se supone que la prótesis está para compensar lo faltante. Haría la valoración con la prótesis para ver qué tanto está pasando ahí. Igual y con y sin, ¿no? Y el tratamiento con y sin, ¿para qué? Tendrá que modificarse. Después va a ocupar la prótesis y... Sí, ni modo que se la quite para todo el día y nada más para comer se la ponga. A ver.
voy a presionar. No mueves el dedito diciendo sí y no. Bueno, sí. Si molesta, me hace con lenguaje de señas. Vamos a cambiar de músculo. Presiono. ¿Ahí está? Ok, me voy a quedar un ratito ahí, ¿sale? Estas presiones que hacemos a nivel de lengua son parecidas a esas presiones de inhibición, ¿no? Tenemos que mantener la presión para que, ahí por ejemplo, me avisas cuando ya no te duele, ¿sale? Son presiones muy chiquititas, o sea, realmente es un toquecito, no le estoy clavando. ¿Pasó? Voy a presionar un poquito más. Ok, me detengo. Son toquecitos. No hay que presionar muy fuerte, hay que ser cuidadosos. Aquí es sensibilidad del paciente, entonces no es Accesibilidad. con... No, sí, por ejemplo, es que, por ejemplo, ahorita donde ella me dice que le duele, se siente como que te empujaran el dedo, se siente la tensión. Okay. Cuando se relaja y pasa el dolor, baja y yo siento suavecito y puedo presionar un poquito más. Voy una última vez. Ok. Ahí estamos sobre el genioideo. Estamos presionando el músculo genioideo. Pasó. Retiramos. Cierra. Eso, descansa un ratito. Voy por el tercero. Abrimos otra vez. El Milo lo vamos a encontrar aquí, al ladito de donde está el frenillo, que la jefa está medio raro su frenillo, pero ahí. Está medio raro su frenillo. Vamos a ver el frenillo de la jefa. Me levantas cuando haya molestia, ¿vale? Ok, lo detenemos. Ay, qué producción de luz y sonido. Criminal. ¿Cuál algo de luz? Sí, no, aquí no nos andamos con tonterías. Eso. Sí, cuando uno va haciendo la presión en esos puntos de la lengua, se siente el tope que la resistencia que la lengua te ofrece, y cuando pasa, cuando ya logra relajarse, se siente como está así, ¡shum!, se hunde. Una última. ¿Cuáles son los signos o síntomas cuando yo debo de acudir con mi terapeuta por una alteración temporomandibular? Temporomandibular. O sea Ok. que cuando yo digo, chinga, creo que mi temporomandibular está mal, necesito ir con un fisio. Cuando son los chasquidos, el hecho de que duela el temporal, el músculo temporal, la parte acá de la... O sea, puede confundirse con una cefalea, entonces, con Sí. un dolor de cabeza. Sí, porque es lo que decíamos, también tiene que ver con eso del bruxismo, porque igual ni se dan cuenta que tienen bruxismo. Entonces, cuando despiertan en las mañanas, les duele las sensaciones de no haber descansado, ¿no? El músculo se siente fatigado. Una recomendación que hacemos es que si la persona suele despertarse en las mañanas y siente fatiga aquí en la zona temporal, en cuanto se levante, vaya al espejo, saque la lengua y ahí puede que tenga las marcas de los dientes, que estuvo haciendo la presión toda la noche. Pero esa parte del bruxismo no lo vamos a corregir con esto, pues esto es nada más para relajar el músculo. Se tiene que trabajar la parte emocional de la que hablábamos al principio. Tendremos que ver otras disciplinas para poder acomodarnos. El dolor, los problemas a la masticación. Okay. Sí, hay ocasiones en las que, lo que decíamos del nervio, hay ocasiones en que mi músculo puede estar irritando el nervio y se puede, o sea, tengo el problema aquí, pero me duele el cuello. Entonces, el detalle con algunos fisios, que yo lo hacía antes de haber tomado esto, es que te llega un paciente y te dice, me duele mi cuello. Ah, sí, señora, acuéstese, ¿no? Y te vas de lleno al cuello y estás en cuello y nunca le deja de doler el cuello, porque realmente el problema no está en cuello, lo puedes tener acá. Ahora, en la parte que se ve la relación que tiene la mandíbula con la columna cervical,
también tenemos que hacer la exploración de las vértebras, tenemos que mover un poquito, tenemos que hacer tracciones en caso de que sospechemos que puede haber una ligera presión por ahí, pero pues eso es mucho que se tiene que hacer para encontrar si es de origen, ¿cómo se dice? Si es, si es a nivel cervical o me lo está mandando desde cara, ¿no? Precisamente. ¿Qué estructura es la que está dañada y por eso? Exacto, o sea, se tiene que hacer mucho para identificar. Casi todos tenemos este problema de que, pues, al momento de abrir la boca se nos desvía, ¿no? El detalle está en que a algunos no les genera molestia. O sea, ya es patológico cuando hay dolor. Porque ya está presionando la zona del disco, que hablábamos, la parte posterior, que es la que ya va a estar inervada. Toda esta zona de aquí no tiene sensibilidad, la parte de atrás sí. Bueno, incluso en el caso de mi papá, por ejemplo, él cuando come, siempre tona, y yo le he preguntado si le genera dolor, me dice que no, que siempre ha estado así toda su vida y no le causa ningún problema. Un día le hice esto que te dije, ves que te voy a apretar. Cuando apreté y mantuve en su lugar para que salieran juntos, ahí fue donde le dio el dolorzazo. O sea, lo lastimé. Quería ver qué hacía. Sí, tenía que probar, ¿no? Y de ahí en ese caso, ¿qué se hace? No estoy en la casa, no puedo trabajar, lo siento, papá. Lo siento, familia. Pero, o sea, por ejemplo, a él me dices, no le hice nada, o sea, él normal toda su vida no dolió, cuando manipulé, cuando yo quise estabilizar, lo vamos a hacer, miren, abre, vas a ver, abre. Cuando ella, por ejemplo, entra primero este lado, después al final lado derecho. Ajá. Si yo hago presión, cierra, los obligo a entrar, y ahí ahorita se quejó, pero ella nada más se quejó, no sé qué tanto le dolió, no gritó, porque le da pena, pero mi papá fue, hijo, no, censurado. Entonces, ¿pero ahí se trabajaría o no se trabajaría? Se puede hacer el intento, es posiblemente lo que mencionábamos hace rato, de que ella se encuentra en una etapa crónica en la que ya quizás no podemos hacer las manipulaciones, o no que no las podamos hacer, quizás ya no sean tan efectivas. Es como con el paciente de parálisis facial que llega a verte 8 años después a ver si puedes hacer algo. Algo así. Ahorita tengo una paciente que se accidentó cuando tenía 15, ahorita tiene 55 y quieren que camine. Y no, o sea, ¿Qué, no puedes? lo estoy intentando. A ver, somos fisios, lo imposible nos tardamos un Vamos poquito intentando. más. Entonces, ese sería el detalle. O sea, a lo mejor sí lo podemos hacer, igual lo ayudamos en algo. ¿Vas a seguir pero manipulando? corregirlo, no, ya Porque vamos a conectar, ya no tienes batería. Ya la vamos a dejar en paz. Muy bien, jefa, cuéntanos su experiencia. ¿Qué sintió? ¿Cómo lo vio? ¿Qué opina? Si hubiéramos continuado con la lengua presionando, luego cuando empiezan a hablar sienten que... Yo conozco muchas personas a las que se les debe cortar. ¿Cuando comienzan a hablar? Sí, sus lenguas viterinas son increíbles. Queda la molestia, obviamente, por la manipulación y la presión. Bueno, no molestia, sino sí la sensación. Es que sí, ¿quién? Rubén Manay. Mi papá. ¡Señor! Sí, entonces, Saludos, mira, el papá de Mahatma nos está viendo. Un saludo, señor. ¿qué dices? Por favor, cuando llegue a su casa, enséñenle a preparar café, por favor. No sabe ni preparar café. Se lo pido encarecidamente. Compra café del Chemes Café también, papá. Pero bueno, continúa, jefa. Obviamente existe la molestia de manipular la articulación porque como es muy pequeña, solemos estresarla. Por eso al momento de trabajar con un paciente, es mucho si te tardas media hora, porque lo vas a dejar lastimado. O sea, tienes que, un día se toma para hacer solamente la valoración, porque es estar abriendo, cerrando. Otro día ya empiezas a manipulas un poquito. Te digo, media hora es mucho. Es como, por ejemplo, los niños, los pediátricos. O
O sea, no es, es diferente el tiempo de tratamiento con un paciente de 2 meses de nacido a un paciente de 2 años. El tiempo de tratamiento va a ser enfocado a las... Aquí es por el tamaño de la articulación, la vas a estresar demasiado y es ahí donde queda la molestia. Cuando llevamos el diplomado, pues empezábamos en la mañana y hasta la noche. Salíamos de ahí todos torcidos porque todo el día estás manipulando, entonces ahí es donde te explican. El primer día no nos dijeron, al segundo, ¿qué onda? ¿A quién le duele? ¿No? Y todos, ¿no? Entonces es precisamente por eso el tiempo que se tiene que dar, pero media hora es demasiado. 15, 20 minutos manipulando y ya lo dejas porque va a empezar a molestar. Ahorita intenté traccionar acá, incluso le di sus gelantes a la mandíbula, presionamos lengua, o sea, eso se tiene que dividir para que no duela y sea efectivo. Ese sería el detalle, por eso siente la molestia. Jefe, ahora sí cuéntanos su experiencia. Porque sí es un poco molesto, en mi caso no así muy doloroso, pero pues sí, obviamente como la manipulación que están haciendo, ¿no? Ahorita siento como relajado todo, en general siento una relajación, siento que disminuyó la tensión, sí siento muy relajada esta zona. Siento rara la lengua. Sí, se siente como que no la puedes controlar. Es Sí, precisamente... También conozco a muchas personas que no le han manipulado la boca y tampoco la pueden controlar, Es que al Pero momento, sí se siente... Les burbujean la boca para mover la lengua. al momento de hacer esas Más presiones- oficios, hombres, ¿cómo somos chismosos, Y eso que nada más presionamos un lado. Ajá, de hecho hasta la siento como desequilibrada, ¿no? De un lado la siento caída y del otro lado la siento. ¿Cuánto tiempo dura ese efecto? Eso que va a sentir la jefa. Como una hora. En una semana le digo. No, como una hora. 3 semanas después, creo que ya va mejorando. Incluso ahorita si le pedimos que abra la boca debería poder abrirlo más porque también ya se liberó un pedazo de lengua y ya es donde va. ¿Para alteraciones de la deglución sirve esto? No creo. Es que dejamos la lengua tontita y ahí la lengua es la que manda el alimento. Bueno, es que igual habría que identificar qué es lo que está generando esos problemas de deglución, ¿no? Si son problemas en la incoordinación respiratoria, si son problemas musculares, problemas en el movimiento, o sea, como tal de la lengua, o sea, qué es lo que en sí está generando ese problema de deglución, ¿no? Y en base a eso trabajarlo. Yo creo que si va asociado, por ejemplo, algo que se empezó a dar mucho ahorita con todos los pacientes, bueno, no con todos, pero que sí aumentó en pacientes que estuvieron hospitalizados, por ejemplo, ahorita por lo del COVID, fueron los problemas en articulaciones temporomandibulares por la intubación. Y hubo otros casos que tienen ahí la incoordinación respiratoria, porque igual empiezan a tener una respiración bucal, que algo mencionabas, ¿no? Entonces, después de tener la boca abierta por estar intubados, después se la cierran para tratar de evitar que haga una respiración bucal, ¿no? En donde ahí igual hay que hacer una reeducación del patrón respiratorio y todo eso, y eso también influye mucho en todos los problemas que mencionábamos hace un rato, ¿no? De la deglución y todo eso. Entonces igual puede ser por la incoordinación. Si lo dice ella es cierto. Lo creo. Sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ok. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta dónde puede abarcar la terapia manual en la temporomandibular? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué patologías puedo tratar directamente? O sea, yo entiendo que la terapia manual en temporomandibular va a ser por alteraciones biomecánicas, por alteraciones de movimiento, por alteraciones a nivel muscular, óseo o articular, pero ¿qué alcance, qué dimensiones? Por ejemplo, nos mencionabas que muchas alteraciones del temporal, como cefaleas, podemos no tratarlas directamente, pero sí va a conllevar a eso. Sí, a lo mejor tienes el problema aquí y lo estás confundiendo con... Exactamente. O te acaban de sacar un diente y eso te va a generar esa alteración también. Es posible, pero precisamente por el tema de la oclusión. Ok, entonces, ¿cuáles son nuestros alcances con esta terapia? Ok, pues sería... Esto es lo importante de trabajar con el odontólogo. Si el odontólogo detecta que le causó molestia a nuestro paciente, precisamente y eso lo dijo un odontólogo, que ojalá todos los odontólogos
al momento de terminar con un paciente fueran conscientes de qué tanto abren la boca de una persona, casi todos salen con dolor de tu consulta con el dentista. En nuestro caso, hacia ellos, bueno, ¿cómo lo explico? A ver, beneficios para odontólogos. Si yo detecto el problema de oclusión, yo no voy a trabajar la oclusión, se lo tengo que mandar al... O sea, el odontólogo. Dientes, los dentistas, no tengo nada. Yo tengo que corregir tu oclusión, no es cierto. Tengo que mandar al dentista. A lo mejor ya con el dentista te va a meter un trabajo de ortodoncia, bueno, ya te están dando tus dentistas, ahora sí, vete para acá para trabajar la musculatura que se está viendo afectada, ¿no? En cuanto a qué cosas podemos abarcar, lo que mencionaba hace rato la jefa, los traumatismos hacia la articulación, porque a veces existen fracturas. Si hubo una fractura a nivel de la articulación, es posible que al momento de hacer la remodelación ósea, el hueso se vea modificado, o sea, no va a quedar como estaba antes, y eso también puede generar a lo mejor un punto de presión en alguna zona, que es la que nos va a molestar, ¿no? Podemos trabajarlo, digo, con los pacientes del bruxismo, es meramente para la sintomatología, para eso. Pregunta personal, bueno, no personal, pero me surgió una duda. ¿En pacientes con brackets se puede utilizar este tipo de técnicas? Sí, porque ya ve que ellos les meten ligas para traccionar y ahí es donde el músculo se puede ver afectado y tenemos que trabajar para relajarlo. Los pacientes que les ponen brackets luego tienen es lo que decía del overbite, está adelantado. ¿Qué hacen? Le ponen las liguitas y lo jalan. Entonces, ese hecho de estar jalando la boca igual va a repercutir. Incluso ellos pueden que tengan más dolor de cuello, porque hay como una cadenita, ¿no? Entre los músculos de la boca, músculos de la lengua, van agarrados a la garganta lanza sus músculos hacia cervicales. Entonces, si tienes una zona de tensión acá, va a estar generando hasta atrás, ¿no? Entonces, chicos con brackets... Igual habría que ahí trabajar, o sea, no se ha mencionado, no solo la terapia manual, sino complementarlo con ejercicios, ¿no? Y ejercicios igual globales, porque el hecho de que esté la tensión no significa que el músculo esté fuerte, ¿no? Y a lo mejor eso igual no le está haciendo, igual a lo mejor por eso está teniendo esos problemas de deglución o en la comunicación, ¿no? Por la falta de fuerza o la incoordinación muscular que hay. Porque pues hacer la articulación bilateral, si un lado está jalando más que el otro, esa puede ser una causa de que al momento de que uno intente abrir haya más fuerza de un lado y obligue, o sea, jala, pues, ¿no? Ese también sería una condicionante para tener una desviación en la apertura de la mandíbula. Se dejan ejercicios, mucho de lo que se ve es la coordinación que decía la jefa. Hay ejercicios donde hay que abrir y desplazar para empezar a coordinar los músculos y puedan trabajar bonito. Y es que, por ejemplo, la mandíbula sí tiene un montón de movimientos, no solamente el de abrir y cerrar, sí, sino los laterales, desplazamiento, protrusión, retrocesión. ¿Sí? Entonces, los ejercicios van a ser enfocados a ese patrón de movimiento o a un patrón de movimiento en específico. A lo que le falla al paciente. ¿Qué ejercicios son los más comunes? No es que sean... ¿O cuáles son los que más utilizamos? Casi todos son para coordinación. Ahora no dijo, no. Como los perritos. Le pedimos que abra y tenemos que desviar la mandíbula. Desviamos hacia un lado y luego hacia el otro. Hay personas que cuando lo intentan hacer, le dicen... Hay personas que cuando lo intentan hacer, le dicen... No, ya está valiendo gorro esto. Ya ven. Tenía que ser paciente usted. Sí. Ya está chido. Entonces hay pacientes que cuando le pides que haga el desplazamiento hacia un lateral, en vez de desviarlo, te lo abre por la falta de coordinación del músculo. Aquí también entra lo que mencionas al doctor. Entra escalenos, entra platisma, porque si un platisma está jalando más, cuando tú intentes desviar, te va a desviar la boca. Okay. Se tiene que estirar, se tiene que trabajar para que todo trabaje bien.
Y por ejemplo, si tu paciente como yo, ¿Que se lastima solo? no, que quise hacer el movimiento que hiciste, abrir un poco y hacer el movimiento y sentir el, ¿cómo decirlo? El piquete. Sí, o sea, fue así que, ay, sentí que me quedé trabado. ¿Ahí qué procedería? Le ayudo a hacerlo. Le ayudo a hacer el movimiento. A lo mejor está muy Esa te la muy ayuda con cerca. tasajo de anoche. A lo mejor está muy cerca la articulación. Habría que hacer un poquito de tracciones para liberar. A lo mejor se está presionando el disco articular. Es lo que tenemos que hacer, un poquito de traccioncitas para que libere y ya luego vemos si se puede. Es jugar, pues. Es como reeducar los movimientos, ¿no? Hacer conciencia de los movimientos y hacer la reeducación de. Así es, compañeros maestros. Ok, dudas, preguntas, comentarios. Oye, salieron, dice, luxación mandibular. Sí, Ana, se me trabó un algo. Me entró un aire. Creo que me entró un aire. Maldito temblor. Falta hablar. Andamos espantados. No, somos oaxaqueños, temblorcitos por arriba de 7 ya lo sentimos. Sí, 5 todavía está tranquis. Lo malo es que vivo en el tercer piso, se mueve bien gacho. En el penthouse. En la suite. Sí, presidencial. Amigos, dudas, preguntas, comentarios, recuerden que si tienen alguna duda o preguntan sobre el tema pueden dejarlo aquí o mandarnos inbox y será contestada por nuestros especialistas o lo que tengamos a la mano. Por favor, espero que les haya gustado este programa. Hoy hablamos sobre la articulación temporomandibular, algunas técnicas de manipulación. El licenciado Mahatma trabaja con terapia manual ortopédica, que es lo que según él estudió, más o menos. Esperemos que les haya gustado este programa. Gracias a la jefa por acompañarnos el día de hoy. Heber, te mandamos un abrazo, esperemos que te recuperes de esas 2 mordidas, una en cada pierna. ¡La nalga! No hubieran visto, no tiene y se la quitó. Esperemos que estés bien, que estés de lo mejor, te mandamos un abrazo. Cualquier duda, pregunta y comentario, al señor papá de Mahatma le mandamos un abrazo, gracias por vernos. Lo veo el 15, papá. Lo compadezco, señor, y lo entiendo. Entiendo sus patologías y sus lesiones. Valeria, mi corazón, te mando un saludo. Siga. Señor, lo entiendo, lo comprendo y lo compadezco. Le mando un abrazo, señor, de corazón. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios. Esperemos ahorita responder a todos los que mandaron. De todos modos subiremos el programa. Recuerden seguirnos en YoTV, en nuestro canal de YoTV. Tenemos que llegar a los 50, si no nos vamos a transmitir en vivo desde ahí. Ya nos falta un poquito, no más 49. Pero vamos con ganas, vamos con ganas. Lo vamos a conseguir este año o el próximo. Pero ¿Cuál es la frase de sus corredores? Vamos con todo, menos con miedo, ¿no? Sí, vamos con todo menos con miedo. Mis corredores. ¿Qué no? Sí, que no. ¿O no? Yo no tengo ningún corredor que sea ridículo. No, pues. Todos mis corredores son pros. Locos por el... Esperemos que todos los programas sean así de amenos, aprendamos mucho. Gracias, Mahatma, por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que la próxima tengamos más público y si no, pues somos los que estamos. ¿Sale? Les mandamos un abrazo a todos, pero locos. Desde la heroica ciudad de Bielorrusia, les mandamos un abrazo. Es que vamos en un avión haciendo la transmisión, por eso se movía tanto. Entonces no fue temblor, fue turbulencia, ¿no? Les mandamos un abrazo desde Oaxaca, capital de Mezcal. Esto es De Fisios para Fisios. Un abrazo, cuídense mucho, excelente noche. Nos vemos mañana.